Hola chicos, hoy día voy a grabar, es tarde ya, pero estoy grabando de manera bastante arcaica porque no me han resultado mucho las herramientas que están en el aula. No sé qué pasa con mi aula, mañana lo voy a ver. Bien, el curso es microbiología y parasitología. Mi nombre es Cecilia Mendoza y voy a hacer la cátedra del día martes y jueves. Aprovecho de pedir perdón a las personas del día martes porque subí este mismo video, porque le corresponde a la clase del martes y jueves por igual, subí este video en un lugar que no correspondía, no puse mostrar a los alumnos, al final nadie lo vio. ¿Ya? Bien, lo primero es el tema de las evaluaciones. La prueba 1 sería para el 7 y 9 de abril, el martes y miércoles correspondiente, y vale un 25%. La prueba 2, el 12 y el 14 de mayo, que también vale un 25%. Y el certamen 3, que van a ser online, lo más probable, 16 y 18 de junio, que también vale un 25%. La recuperativa el 23 de julio. Y los laboratorios que ya vamos a explicar en su momento con la profesora Alicia Jara, porque yo hago los laboratorios del día jueves y ella los del día miércoles, pero entre todo lo que vamos a hacer en el laboratorio también un 25% y ahí se cumplen los 100. Como bibliografía está Murray, está Brock, ¿no es cierto? Y algunas lecturas complementarias que ustedes tienen que nosotros vamos a ir subiendo igual, del MinSal, de la OMS, etcétera. Aquí les detallo un poco lo que entran en las pruebas. En la prueba 1, todo lo que es el desarrollo histórico, que es lo que trata la clase de hoy día, bacteriología, las bacterias, su estructura, su crecimiento. En el certamen 2 es todo virología y micología, o sea, todo lo que tiene que ver con virus y hongos. Y el certamen 3, toda la parte de parásitos. La recuperativa es el 23 de julio y como ustedes saben, chiquillos, las recuperativas incluyen toda la materia anterior, por lo tanto es prácticamente como un examen. Vamos a empezar entonces con el desarrollo histórico, espero que no me salga largo este video. En la microbiología nosotros tenemos tres grupos que vamos a ver. Los procariontes, que son las células, ¿no es cierto?, que no tienen núcleo, que no tienen organelos membranosos, ¿ya? Y dentro de estas tenemos nosotros las bacterias y las arqueas. Las arqueas son bacterias bastante primitivas que viven en ambientes súper extremos, mucha temperatura, poca temperatura, pH ácido, básico, etc. Y las bacterias son básicamente, ¿no es cierto? Todo lo que son las bacterias son como las más modernas, ¿ya? Son como de actualidad. En la parte de los eucariontes vamos a ver nosotros, ¿no es cierto?, los protozoos, que son células eucariontes, por lo tanto tienen el núcleo, organelos, membranosos, flagelos, etc. Ahí. Y hongos, ¿ya? Y otros agentes tenemos los virus, que no son clasificados como seres vivos, sino que como entidades biológicas, puesto que tienen solamente un material genético o ADN o ARN. Por lo tanto, fuera de una célula no tienen mayor trascendencia. Dentro de una célula sí, porque empiezan a atacar la maquinaria de la célula y la utilizan para reproducirse. Algo más simple que los virus, pero también causante de varias patologías, tenemos los viroides, ¿ya? Son mucho más simples, es casi una pura cápsula. Y por último tenemos los priones. En el caso, ¿no es cierto?, de los priones, son proteínas anómalas que normalmente partieron por el carnivorismo, ¿ya? O sea, eran proteínas que podían estar en el mono, por ejemplo, pero por carnivorismo entran al cuerpo humano y se vuelven patógenas. Una de las enfermedades más conocidas por priones es la enfermedad de las vacas locas, ¿ya? Donde esta proteína se acumulaba en todo lo que es el cerebro. Con respecto a los reinos, ¿ya? En un principio, en 1758, solamente existían dos reinos, el animal y vegetal, y todos los seres vivos se clasificaban ahí. Ya después, en 1959, aparece el reino animal, vegetal, fungi, que corresponde a los hongos, protista, que corresponde a los protozoos, y monera, que correspondía a las bacterias. Finalmente, ya en el 77, 6 reinos:
Fíjense que todo lo que le puse en el mismo color sigue: animal, vegetal, fungi, protista, pero el monera, que correspondía, ¿no es cierto?, solamente a las bacterias, se divide en dos: eubacterias, que son las modernas, y las arqueobacterias, que son las más primitivas. Luego aparecen los dominios. Los reinos se mantienen hasta el día de hoy. Los dominios son como los tres grandes ramas de donde surgen, ¿no es cierto?, los microorganismos. Estaría eucaria, que corresponde a todos los eucariontes, bacteria y arquea. Arquea porque ahí está el grupito de las bacterias primitivas. Todavía existen, ¿no? Por ejemplo, uno podría ir al Salar de Atacama, a la Laguna Chaxa, por ejemplo, y encontrar bacterias que son halófilas. Y esas bacterias halófilas son sumamente extremas porque viven en concentraciones de sal que normalmente ningún microorganismo viviría. Ese es el árbol más o menos filogenético de los tres dominios: bacteria, arquea y eucaria. El objetivo formal de la microbiología. Tenemos primero lo que es estructura y función, porque tenemos que pasar primero cómo se estructura una bacteria, un virus, un hongo, para mostrar luego cómo funcionan, la taxonomía, que es la clasificación de las bacterias. Después vamos a pasar a un tema más bien aplicado, donde vamos a ver los microorganismos de importancia clínica y el uso de ellos en la biotecnología microbiana. Porque, por ejemplo, las bacterias hoy en día se les inserta un gen y estas comienzan a producir, por ejemplo, insulina para los que tienen diabetes tipo 1, ¿no es cierto? Entonces, se usan las bacterias en el campo de la biotecnología. Y lo último, que es las técnicas de estudio, que es el manejo y control de todos los microorganismos, es lo que teníamos que hacer en el laboratorio, pero por ahora vamos a grabar cápsulas, ¿ya? Con la profesora Alicia Jara. Este es más o menos un cuadro que nos muestra cómo fue el estudio, progresando paso a paso. Primero está la especulativa, ¿ya? En el caso de la especulativa es porque se creía que habían agentes infecciosos que se contagiaban, pero nadie había visto ninguno ni comprobado la existencia de ninguno hasta que aparecieron los primeros microscopios, ¿ya? Después de eso viene todo lo que es el descubrimiento y la observación de esto. De hecho, Anton van Leeuwenhoek, con un microscopio bastante arcaico que les voy a mostrar, es el primero en observar las bacterias, ¿ya? Y las dibuja, de hecho. Luego viene el cultivo de microorganismos. Súper importante el tema, que una vez que uno los observa, tengamos medios para hacerlos crecer en laboratorio, ¿ya? De manera in vitro, de tal manera de poder estudiarlos. Ahí el padre de la microbiología, que es Pasteur, y también Koch, ¿no es cierto?, hacen todo un diseño experimental y logran aislar bacterias. El trabajo actual tiene mucho que ver con toda la complejidad fisiológica de los microorganismos, bioquímica, y fíjense que la misma microbiología se ha derivado en varias disciplinas, por ejemplo, la virología, inmunología, porque a pesar de que la inmunología tiene que ver con nuestros glóbulos blancos, de todas maneras, ¿no es cierto?, tiene que ver porque es como reaccionan a los agentes patógenos. Vamos a partir con el desarrollo histórico. Tenemos a Fracastorius. Miren la fotito de Fracastorius, o sea, es antiguísimo, ¿ya? 1546. A él se le atribuye el tema de las enfermedades infecciosas, puesto que descubrió la sífilis y el tifus, que son provocados, ¿no es cierto?, por bacterias. En el caso de la sífilis, el Treponema pallidum, y es una enfermedad de transmisión sexual. Y otra cosa importante de Fracastorius fue el tema de que él decía que de la transmisión de la enfermedad, o sea, él hablaba que la transmisión podía ser, por ejemplo, por fomites. Los fomites son básicamente las partículas inertes que hay en el aire. Puede ser partículas de polvo, etcétera, ¿ya? Esto fue muy importante porque muchas personas después, muchos científicos, dijeron lo mismo. Ahí tenemos a Anton van Leeuwenhoek. Este es el microscopio bastante arcaico que tenía y es el primero en observar bacterias. Estas son las bacterias que observó y estos de hecho son sus dibujos, ¿ya? Bien, no solo observó eso, también observó glóbulos blancos, espermatozoides, pero lo que más llamó la atención, cómo pudo dibujar bacterias. Ahí tenemos estas bacterias conocidas como bacilos. Aquí tenemos las bacterias que son los cocos, ¿ya? Que más adelante, cuando tengamos nuestra clase de estructura y
espero poder tener acceso a filmarla mucho mejor. Tenemos a Robert Hooke. Robert Hooke también inventa un microscopio y él lo que hace es cortar un trozo de corcho, de corteza en realidad del árbol, que es corcho, lo observa a microscopio y ve esto, que son como celditas. Él lo atribuyó como las celditas de abejas, ¿ya? Y le puso a esa estructura célula. Por lo tanto, él es el que acuña el término célula que se conoce hasta el día de hoy. Hoy sabemos que cada una de esas células correspondía a células vegetales. Tenemos al grande, Louis Pasteur. Louis Pasteur lo que hace primero que nada es echar por tierra una teoría que se creía en la comunidad científica, que era la de generación espontánea. La generación espontánea era que creían que las células aparecían de la nada. O sea, de la nada aparecía una bacteria, de la nada aparecía una larva, de la nada aparecía un hongo, y él, con un experimento que yo les voy a mostrar, él echa por tierra esta teoría de la generación espontánea. También fíjense que insiste en que los microorganismos son transportados por partículas de polvo. Y bueno, y dentro de sus experimentos también sabe que el algodón, ¿no es cierto?, sirve de filtro para que no pasen estas partículas en los cultivos que él realizaba, ¿ya? Mire, esto es bien interesante en el caso que a él se le ocurrió fabricar estos matraces. En estos matraces, él inoculó caldo nutritivo. El caldo nutritivo tiene todo lo necesario para el crecimiento de las bacterias. Tenía un tubito largo, lo calentó y lo dio vuelta y lo transformó en esto que se llama matraz cuello de cisne. Luego los calentó como para que no viviera nada e hizo cientos de estos matraces. Pasó el tiempo y ninguno fue contaminado con bacterias. Entonces él decía, si realmente existiera la generación espontánea, alguno de los cientos de matraces que hizo debería haber tenido alguna bacteria si le estaban dando todos los nutrientes para que creciera. ¿Qué hace después? Corta el cuello de cisne y el caldo nutritivo queda completamente contaminado, ¿ya? Esto es básicamente por el hecho que las bacterias andaban en el aire y por lo tanto se quedaban en esta parte que era el cuello de cisne, y cuando él lo cortaba entraban directamente por el aire, hasta donde estaba, ¿no es cierto?, el caldo de cultivo y recién se contaminaba. No fue el único. Redi también, que no puse todos, pero Redi también hizo un experimento con carne y también se dio cuenta que la generación espontánea no existía. Bueno, ya en este momento, ¿no es cierto?, se van descubriendo varias cosas y entre ellas empiezan las vacunas, que es el principio de inoculación protectora. Por ejemplo, una de las primeras vacunas fue la del carbunco. El carbunco o anthrax es producido por un bacilo que se llama Bacillus anthracis y también la vacuna contra la rabia. El tema también, Pasteur, el tema de la fermentación. La fermentación es un proceso biológico porque para fermentar y producir alcohol se necesitaban bacterias y hongos como la levadura. Y así se podía fabricar cerveza, vino, vinagre, etc. Y otro tema importante es la pasteurización. La pasteurización en el fondo es un mecanismo para los productos lácteos básicamente, donde se aplica una cierta temperatura, no para hervir, sino que entre 60 y 70 grados, para matar todo aquel microorganismo patógeno de la leche, pero dejar sin destruir o desnaturalizar los componentes que sí son beneficiosos en los productos lácteos, ¿ya? Bueno, y ahí está el Instituto Pasteur en Francia, y hay algo muy importante que dice Louis Pasteur, dice: quiero compartir con ustedes el secreto que me ha llevado a alcanzar todas las metas. Mi fuerza, ¿no es cierto?, dice, reside únicamente en mi tenacidad. Chiquillos, en la ciencia en sí es mucho el ensayo y error, muchísimo. Nadie se puede frustrar porque a la primera no salga o no resulte, etc. ¿Ya? Él intentó muchas veces hasta lograr los propósitos, ¿no es cierto?, que él tenía. Esto es bastante importante, el pensamiento en la ciencia.
Bueno, John Tyndall, ¿ya? También, fíjense que también probó que el polvo transportaba microorganismos, o sea, están todos de acuerdo con lo mismo. Además, ¿no es cierto?, evidenció la existencia de estructuras microbianas resistentes, chiquillos. Más tarde estas se van a conocer como las esporas. Por ejemplo, uno podría matar al microorganismo, pero si la espora, que es súper resistente, queda viva, de esa espora vuelve a salir una nueva bacteria o un nuevo hongo. De hecho, de ahí reside la diferencia entre el término esterilización y desinfección. Porque en la desinfección tú solamente matas al microorganismo, pero no a su espora. No todos son esporulados en todo caso. En cambio, la esterilización es capaz de matar la espora versus también, ¿no es cierto?, el microorganismo. Mata las dos cosas. Y ahí estamos seguros de que estamos trabajando con un material que no tiene cero nivel de contaminación, ¿ya? La tindalización es un proceso de esterilización, donde lo que se hace es meter los medios de cultivo a sucesivas temperaturas más altas, ¿no es cierto?, varias veces seguidas, hasta matar tanto las esporas como, ¿no es cierto?, también los microorganismos. Robert Koch, ¿no es cierto?, es uno de los que tiene el Premio Nobel de Medicina. Ya les voy a mencionar los postulados. Él da un protocolo del origen de las enfermedades y descubre la bacteria que es el llamado después bacilo de Koch, ¿ya? Que es el Mycobacterium tuberculosis. Ese es el nombre científico. Los postulados de Koch dicen que, por ejemplo, vamos a partir con el dibujito mejor. Si yo tengo un ratoncito enfermo, le tomo una muestra de sangre. En esa muestra de sangre no solamente van a haber glóbulos rojos, sino también patógenos. Tomo de aquí una muestra y la siembro en una placa. Esta placa, ¿no es cierto?, tiene que hacer de un agar nutritivo. Hay montones de agar McConkey, etc. Se hace una siembra que se llama por agotamiento en estría, que después se las vamos a mostrar en el laboratorio. Si tomamos una muestra de aquí y se la inyectamos a un ratón, este también se enferma. Si a este le sacamos la muestra y lo sembramos, debería aparecer el mismo microorganismo que había antes, en el primer ratón. Mientras que si el ratón está sano, se toma la muestra, hay solamente glóbulos rojos, se hace la misma siembra en una placa Petri, pero no aparece nada. Los postulados son muy importantes para ordenar el trabajo. Aparecen los cultivos puros. Eso fue con Pasteur, ¿ya? Pasteur inventa los medios de cultivo sólido. ¿Saben por qué les digo esto? Porque hay medios que son líquidos, sólidos y semisólidos. Y los que son caldos, cuando crecen bacterias ahí, solamente se ve turbio, pero yo no puedo saber si tengo un solo tipo de bacterias o varios. Sin embargo, en los medios sólidos que se ocupan en las placas Petri, uno puede hacer unos tipos de siembra para poder aislar a solamente un tipo de bacteria y trabajar con ese tipo de bacteria para hacer las investigaciones. Otro avance importante son los lentes 6, que en el fondo es el objetivo de inmersión que ustedes conocen del microscopio, el 100 por, el que se usa con aceite de inmersión. ¿Por qué es importante? Porque a lo mejor en biología celular bastaba con el 40 por para ver las células, pero las bacterias son tan pequeñas que necesitamos ese aumento. Los vidrios shot, chiquillos, los vidrios shot son aquellos que pueden resistir muchas altas temperaturas y no se quiebran. ¿Por qué es importante? Porque cuando uno va a preparar el material de laboratorio, los tiene que meter al autoclave. Y el autoclave tiene 121 grados Celsius más una atmósfera de presión. Y en 15 minutos todo el material está esterilizado. Y como yo les conté anteriormente, la esterilización en el fondo es matar la bacteria o el microorganismo y su espora. También aparecen las tinciones. Las tinciones son bien importantes por el tema, ¿no es cierto?, de que los microorganismos se ven mucho mejor. Y la primera fotografía o microfotografía fue justamente del Bacillus anthracis. Es el que produce el anthrax o carbunco. Y esta fue en 1876. Estamos repasando un poquito de historia. Para que se vayan conectando con algunos nombres, tenemos el cólera,
producido por una bacteria que se llama el Vibrio cólera, que no es el virus del cólera, porque yo he escuchado eso. Es Vibrio. El Vibrio es una bacteria que tiene forma de coma. La difteria, por Corynebacterium diphtheriae. El tétanos, por Clostridium tetani. También está el botulismo, por Clostridium botulinum. La neumonía, por Streptococcus pneumoniae. La meningitis, por Neisseria meningitidis. También hay una meningitis viral, pero las meningitis bacterianas son mucho peores. La peste negra, por Yersinia pestis, que en el fondo es la peste que más gente ha matado en la humanidad. Y la sífilis, producida por una bacteria que se llama Treponema pallidum, que es una espiroqueta, es como una espiral, ¿ya? Asepsia y quimioterapia. Así como había gente que se preocupaba, o científicos, de descubrir las bacterias, los hongos, etc., también hay unos que empiezan a estudiar cómo eliminarlos, ¿ya? Paul Ehrlich tiene la idea de las balas mágicas. Es una especie de quimioterapia que se hacía con Salvarsan, que en el fondo, la gente que tenía sífilis tomaba Salvarsan y solamente moría la bacteria y no las células del cuerpo. Por eso él le pone las balas mágicas, porque solamente matarían a la bacteria de la sífilis. Después Domack también, ¿no es cierto?, usa el rojo de Prontosilo contra los neumococos, aparece la sulfamida, o sea, todo lo que es asepsia y quimioterapia. Joseph Lister, importante porque demostró la importancia de rozar en esa época la sala o los quirófanos con fenol acuoso, también, ¿no es cierto?, con sales de plata. Lo que pasa, ¿no es cierto?, es que hay algo muy importante, sobre todo para ustedes que son de la salud, las infecciones intrahospitalarias, ¿ya? Ustedes deben saber que todo aquel microorganismo, sea cual sea, que resista todas las normas de asepsia y esterilización en un hospital o en un centro de salud, es porque es altamente resistente y se pueden contagiar todos o muchos de los pacientes que están ahí producto de una enfermedad crónica o lo que sea. Por eso es súper importante el tema de las infecciones intrahospitalarias, ¿ya? También aparece la antibioterapia. La antibioterapia, en el fondo, chiquillos, como vamos a ver en clase más adelante, los antibióticos son, aquí le pasa la luz, los antibióticos son sustancias producidas por un microorganismo y que es capaz de matar a otro, ¿ya? El primero, y el más conocido obviamente, es Fleming. Él tenía cultivos de bacteria en placa Petri y sin querer le cae un hongo. Y él observó que alrededor del hongo donde había caído, habían muerto todas las bacterias. Entonces él saca un extracto crudo de ese hongo, que es el Penicillium fumigatum, y tiene por primera vez la penicilina. Después Chain y Florey, ¿no es cierto?, lo purifican y tienen la penicilina que se usa mucho en la Segunda Guerra Mundial. Después, más tarde, se descubre la streptomicina, que es producida por otro hongo, o sea, Streptomyces griseus, ¿ya? O sea, en el fondo, un microorganismo que es capaz de producir algo que mata a otro. La inmunización, algo muy importante, chicos. Edward Jenner, él trabajó con la vacuna para la viruela. La viruela está totalmente erradicada, o sea, hoy en el mundo no hay un solo caso. Y si es que llegara a aparecer un caso, por el tema de la antivacuna, llegara a aparecer un caso, tendría que reportarse inmediatamente. Lo que hizo Jenner fue de las pápulas infectadas del cuerpo y de la cara de las personas, empezó a hacer un extracto. Lo que hizo fue hacerlo menos viral, menos grave, y empezó a inyectarlo. Eso sí, él empezó a inyectar a niños su experimento fue con niños entre 8 y 10 años, ¿ya? Pero resultó, los niños no murieron tampoco. Jonas Salk, él inventa la vacuna contra la poliomielitis. La poliomielitis es producida por un virus que se ingiere por el tubo digestivo, pero luego tiene una diseminación neural, es decir, se va por los axones y por eso afecta la columna vertebral, las extremidades inferiores, ¿ya? En un principio, Jonas Salk las hace, ¿no es cierto?, inyectables intramusculares y después, Albert Sabin la transforma en oral. Por eso que hasta el día de hoy
Las gotitas de la polio, cuando uno lleva a los niños a vacunar, las gotitas de la polio son, ¿no es cierto?, orales. Bueno, epidemias o brotes epidémicos, esto ha sido mucho, chiquillo, a causa del tema de las antivacunas, ¿ya? No todas estas tienen vacunas, pero sí algunas, y eso ha hecho que hayan brotes. El cólera, la influenza aviar, el Zika, el sarampión, la malaria, la meningitis meningocócica. Hay otra meningitis también que es la viral. Y bueno, como ustedes saben, ahora tenemos una pandemia, que es la del coronavirus, que le pusieron COVID-19, ¿ya? Y también posiblemente llegue el SARS también, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la clase de virus. Bueno, quiero pedir mis disculpas. He tratado de hacer todo lo mejor, pero no me ha resultado. Este es un video bastante arcaico, grabado con mi celular. Espero poder hacer algo mejor. No se rían, chiquillos, porfa.